El desierto de Sonora es puro silencio, arena bien fina y un calorón tan denso que parece que te aprieta el pecho. Es un lugar donde la muerte no te llega de sopetón, sino lentita, por la deshidratación, una insolación brutal o un paso mal dado. Ese día, 14 de agosto, el sol era un disco de fuego blanco, y el aire seco se me metía en la garganta como si fuera vidrio molido, no manches. Yo andaba a kilómetros de cualquier carretera de a de veras, en una patrulla de rutina bajo ese cielo implacable. Conozco el desierto, no me guarda secretos, y por eso el ruido que oí a las 3:40 de la tarde me hizo quedarme congelado donde estaba. Fue un ruido que ni de chiste debería existir allí, totalmente desubicado del silbido seco del viento y el zumbido de las moscas. Estaba a punto de pasar junto a un tufito raquítico de arbustos secos cuando se repitió. Un gemido débil, casi un maullido, pero con un llanto inconfundible. Era un lloro. Ese sonido que simboliza la vida en su punto más vulnerable, el más imposible de escuchar en la inmensidad gacha del desierto. Se me heló la sangre y sentí un escalofrío por la nuca a pesar de los 45 grados. El desierto es cabrón, pero no te hace ilusiones, te mata con la verdad. Y la verdad era que había una vida emitiendo ese sonido a unos cuantos metros de mí. Dejé caer el radio en la arena y corrí hacia el arbusto, movido por un terror mudo y una urgencia que me rasgó el pecho. La escena que encontré no solo era impactante, era una burla a la lógica. Acurrucada en la mínima sombra que proyectaba el arbusto, había una caja de zapatos común, de esas blancas, ya amarillenta por el sol y el uso. Un objeto urbano y frágil en medio del paisaje más rudo que existe. Me arrodillé, la arena caliente quemándome la piel expuesta de la rodilla, pero el dolor ni lo registré. Lentamente, movido por una incredulidad que me paralizó, levanté la tapa floja. Y allí estaba, un recién nacido, envuelto en un trapo sucio, con la piel rojiza y la boca abierta en un gemido mudo. Tendría unas cuantas horas o días de nacido. La fragilidad absoluta de esa vidita, contrastada con lo implacable del desierto de Sonora, me pegó como un golpe físico. El llanto era de sed, de hambre, de calor y de desesperación. En ese instante, mi misión original, mi patrulla, mi cansancio, todo se fue al carajo. El desierto me había entregado un dilema moral encapsulado en una caja de zapatos. Me llamo Miguel Arriaga. Si le preguntas a cualquiera en Hermosillo, te dirán que solo soy un guía de veredas, un hombre que se sabe la frontera como la palma de su mano, uno de los pocos que le puede leer las intenciones al desierto antes de que ataque. Tengo 39 años y me he pasado la mayor parte de mi vida adulta entre la patrulla y el rescate voluntario. No soy ningún héroe, soy un pragmático. Estoy aquí para mitigar lo que la estupidez y la desesperación causan. Mi trabajo me hace caminar kilómetros donde la esperanza se muere primero, recogiendo los vestigios de la búsqueda incesante por una vida mejor, vestigios que generalmente son ropa tirada, botellas vacías o peor tantito. Yo andaba ahí ese día, rastreando un área donde sabíamos que había grupos de cruce con problemas de víveres. Mi mente estaba enfocada en adultos, en mochilas y coordenadas, no en la fragilidad. Siempre he lidiado con lo extremo. He visto lo que el calor le hace al cuerpo humano, cómo te hierve el cerebro y te paraliza la voluntad. He visto la traición de quien promete ayuda y luego abandona. El desierto es mi purgatorio y mi penitencia. Años antes, perdí a un primo que intentó cruzar por una ruta que yo le había desaconsejado. No me hizo caso. Lo encontré días después. La culpa por no haber sido más insistente, por no haberlo forzado a regresar, se transformó en una sombra que me acompaña en cada patrulla. Por eso trabajo en rescate, para intentar limpiar una deuda que jamás podré pagar. Por eso al ver a ese bebé, no solo vi un rescate, vi la última oportunidad de reescribir un fallo antiguo, de salvar lo que parecía irremediablemente perdido justo donde la vida solía mostrarme que no tiene clemencia.
Mi vida antes de ese momento era una rutina dura, pero predecible, llena de sol, arena y el ruido monótono de mi 4x4. Yo era un solitario. Soltero, sin hijos, aunque la idea de ser padre siempre estuvo ahí, como un deseo silencioso, enterrado bajo la arena de la rutina. Lo intenté con mi exesposa, pero no jaló. El desierto terminó por tragarse nuestro matrimonio, tal como se traga todo lo que es débil. Me acostumbré a la soledad, a la idea de que mi propósito era cuidar a otros, pero nunca tener a alguien cerca para cuidar. Vivía al día, de misión en misión, sin realmente pararme a pensar. Mi identidad estaba ligada al desierto, resistente, silencioso y en muchos aspectos vacío. El contraste entre mi vida de aguante y la vulnerabilidad absoluta de ese bebé era tremendo. Era un organismo tan chiquito, tan nuevo, que apenas podía respirar el aire seco sin ahogarse. Lo cargué. El peso irrisorio me asustó más que cualquier amenaza que la naturaleza pudiera presentar. El calor que emanaba de él no era un calor sano, era febril, casi hirviendo. Mi primera y única prioridad dejó de ser al instante la búsqueda de víveres para mi patrulla original. Ahora era una carrera contra el reloj, con la certeza de que la supervivencia de esa criatura dependía exclusivamente de mis próximos movimientos, y yo estaba totalmente verde para la fragilidad de un recién nacido. En ese momento, mientras acomodaba al bebé para asegurarme de que respirara, me acordé de las incontables historias que he oído, de los relatos de desesperación que llevan a la gente a hacer lo impensable. Intenté racionalizar el abandono, pero no pude. ¿Quién y por qué dejaría una vida tan nueva a morir en la soledad y la crueldad del desierto? Esa pregunta, horrible e ineludible, me taladraba la cabeza, mezclada con el miedo creciente a fallar de nuevo. Pero, con ese calor no había tiempo para juicios morales complejos, solo había tiempo para actuar. Tenía que ser rápido, frío y eficiente si quería sacar a ese niño del horno. El desierto no perdona la indecisión, y el bebé no tenía la fuerza para esperar. Antes de seguirle, quiero pedirles un break. Lo que les voy a contar es la historia más difícil de mi vida, un relato de desesperación y compasión. Mientras les comparto esta memoria, díganme, ¿desde qué parte del mundo me están viendo? Dejen un comentario con su ciudad y país. Es reconfortante saber que en algún lugar lejano hay alguien a quien le importa esta historia. Denle like y suscríbanse al canal para echarle ojo a más historias como esta. Les agradezco el apoyo. Ahora, de vuelta al desierto. Tenía que encontrar una ruta de escape rápida. Mi camioneta estaba por lo menos 2 horas volviendo por donde vine, y sabía que no la libraba. Mi única oportunidad era cruzar a pie hacia un punto de encuentro de rescate que conocía, pero era un trayecto peligrosísimo. Miré al bebé, a su carita roja y arrugada, y lo bauticé ahí mismo en silencio. Esperanza. Era el nombre que necesitábamos. Tomé al bebé y lo protegí con mi camisa de manga larga, improvisando un capullo. La mochila que cargaba, con mis víveres de supervivencia, de pronto se sintió demasiado pesada. Solo tenía botella y media de agua, un paquete de galletas y el radio que ya andaba con la señal baja. Cada cosa se volvió infinitamente más valiosa, pues ahora tenía que repartir lo que era escaso. Necesitaba más tiempo, pero el desierto solo me daba calor. La urgencia era palpable, sentía el tiempo escurrirse, y a cada minuto que pasaba ahí parado, el bebé perdía una gota vital de hidratación. El silencio regresó, pero ahora estaba lleno del sonido jadeante de mi propia respiración y el gemido ocasional de esperanza. Estaba solo, pero ya no estaba libre. Mi vida ahora estaba atada a la de ella. Si llegaron hasta aquí, por favor échenme la mano. Dejen un like y suscríbanse al canal para que más gente pueda conocer esta historia. El hallazgo del bebé no fue el evento detonante, fue la confirmación brutal de que estaba vivo. El verdadero chispazo, el momento que me obligó a cambiar la ruta de mi vida, llegó cuando intenté estabilizarlo. Abrí la botella de agua mineral, pero el agua pura no era suficiente. Su piel, seca y casi transparente, mostraba señales clarísimas de deshidratación severa. Necesitaba suero, hidratación salina, algo que el desierto no te da ni rechiste. Lo envolví en mi chamarra para hacer una barrera contra el sol directo, pero su llanto no paraba. Era un sonido constante, una súplica primaria que me cortaba por dentro.
La urgencia de la situación estaba a la vista. Si me quedaba ahí más de 20 minutos, el calor lo mataría por hipertermia o deshidratación. No tenía el lujo de esperar. Me acordé de una pequeña mezcla que un amigo paramédico me había enseñado para casos extremos de shock en el desierto. Mezclar un poquito de sal y azúcar en el agua para rehidratar. No tenía azúcar, pero tenía un paquetito de sal en mi mochila, que usaba para emergencias con víboras. Intenté mezclarle una pizca mínima en la punta de mi dedo en el agua, y le di una gota en la boquita a Esperanza. Hizo una mueca, pero se lo tragó. Fue una señal de vida, una chispa de esperanza, pero también la constatación de la fragilidad. El evento detonante fue la comprensión de que cada paso que diera de ahí en adelante sería un riesgo calculado, no solo para mí, sino para esa vida que estaba al borde de la extinción. Mi plan original era seguir la vereda para checar un punto de reabastecimiento abandonado a unas 4 horas de distancia, y luego volver a mi base de patrulla. Una ruta segura pero lenta. El recién nacido, sin embargo, exigía prisa. El punto de rescate más cercano, ese con comunicación por radio confiable y que podría llamar a un helicóptero, estaba en la dirección opuesta, pero era un atajo peligroso a través de un terreno rocoso, el camino de la Piedra Roja. Ese camino era notoriamente traicionero, lleno de piedras sueltas y grietas. El viento seco que silbaba a mi alrededor parecía un aviso, diciendo que estaba a punto de meterme en un territorio del que muchos no vuelven. Tomé la decisión en ese instante, el camino de la Piedra Roja. Era la única forma de cortar el tiempo a la mitad, de quizá llegar al punto de rescate antes de que el sol de la tarde me aplastara. Ajusté al bebé firmemente contra mi pecho, protegiendo su cabeza con la palma de la mano. El olor a sudor mezclado con el olor dulzón y agrio de un bebé recién nacido era una mezcla extraña pero que me atrapó. Sentí el calor de su piel y la pulsación débil bajo mis dedos. Ese pequeño corazón latiendo era el único sonido que importaba en el universo. Mi plan anterior estaba muerto, al igual que mi paz mental. Ese momento de darle la espalda a la ruta segura y meterme en el laberinto de rocas fue el verdadero inicio de mi calvario. Era como si el desierto me hubiera retado a sacrificar mi propia seguridad por la vida de alguien que ni conocía. Ya no estaba en una misión de patrulla, estaba en una fuga desesperada. Mis músculos ya ardían por el esfuerzo y la deshidratación, y ni siquiera había empezado el tramo más difícil. El riesgo era real, y la certeza de que el tiempo se me escapaba me ponía en un estado de alerta constante, una tensión que nunca había experimentado. A cada paso repetía su nombre en mi cabeza, Esperanza. Yo tenía que ser su esperanza. Mientras caminaba, mis pies hundiéndose en las piedras sueltas del atajo, el agotamiento comenzó a visitarme. Pero no era el dolor físico lo que me asustaba, era la memoria. El peso de Esperanza en mi brazo empezó a mezclarse con el peso de un recuerdo muy antiguo, el de cuando mi esposa Sofía perdió a nuestro primer bebé hace casi 10 años. Tenía 3 meses y fue una pérdida silenciosa, devastadora. Recuerdo la sensación de vacío, la incapacidad de protegerla o de proteger esa vida que apenas comenzaba. El trauma nunca cicatrizó, se transformó en esa necesidad obsesiva de rescate que me define. Cargar Esperanza ahora era como cargar una segunda oportunidad, una redención no merecida pero desesperadamente deseada. Miré hacia abajo y vi su rostro, aún con trazos de sufrimiento, pero ahora un poco más calmado. La tela de mi chamarra que la envolvía ya estaba húmeda de sudor y del olor dulce de bebé, un olor que me pegó con una fuerza emocional avasalladora. Fue en ese momento que me cayó el 20 de que mi motivación iba más allá del deber o de la ética profesional. Yo estaba peleando por ella, estaba luchando contra la crueldad del destino que la había abandonado. Me convertí en ese tramo de desierto, en el padre, el guardián, la última línea de defensa contra el mundo implacable que nos rodeaba. Necesitaba que ella viviera para que mi propia alma pudiera respirar. La culpa que sentía por la muerte de mi primo, por no haber podido salvarlo, era una cruz que cargaba en cada travesía. Él era más grande, más experimentado, pero el desierto lo tomó por sorpresa sin piedad. Cuando sostenía Esperanza, sintiendo el calor febril de su piel contra la mía, el peso parecía transferirse a la niña y mi propósito se volvió singular. Salvar esta vida era, de alguna manera, borrar un pasado de falla. Le murmuraba promesas, promesas que eran más para mí que para el bebé.
Aguanta, chiquita, te juro que te saco de aquí. Yo sabía que no podía fallar de nuevo. El universo no me daría otra chance. Pensé en la persona que la había dejado ahí. La rabia fue inmediata y caliente como el sol, pero pronto se transformó en un dolor más complejo. Nadie en su sano juicio abandona a un hijo, a menos que la desesperación se haya vuelto la única opción. ¿A poco la mamá murió? ¿Será que la obligaron a huir y tuvo que tomar una elección imposible? Yo necesitaba mantener el foco, pero la humanidad de esa tragedia me consumía. Quería encontrarla, pero al mismo tiempo la temía. Ese dilema moral me daba fuerza. Mi misión era demostrar que la desesperación no tenía la última palabra, y que la compasión podía brotar hasta donde la vida apenas se sostiene. Me di cuenta de que su vulnerabilidad era mi fuerza. Tenía que ser más fuerte, más rápido y más listo que el desierto, porque ella no podía hacerlo sola. Mi cuerpo estaba reaccionando a un instinto ancestral de protección. Cada músculo adolorido, cada gota de sudor era un sacrificio chiquito, una ofrenda para mantener esa vida encendida. El calor era mi enemigo, pero el amor recién descubierto era mi escudo. Forcé mis piernas a subir la pendiente rocosa, ignorando el mareo que me empezaba a dar por la deshidratación. Yo no estaba solo caminando, estaba cargando una vida y un futuro. El camino de la piedra roja estaba peor de lo que recordaba. Las piedras se rodaban a cada paso, y el sol rebotaba el calor hacia mis ojos, dificultando la vista. Me sentí minúsculo e insignificante ante esa inmensidad, pero el peso de esperanza me anclaba en la realidad y en el propósito. Era raro, pero nunca me había sentido tan vivo y tan esencial. Mi vida solitaria, dedicada a mitigar tragedias, finalmente había encontrado un foco tan puro y tan urgente. Ese bebé era mi todo, mi único objetivo. Me detuve un instante, apoyándome en una piedra grande para acomodarme la mochila y reajustar al bebé. Le di unas gotas más de mi agua salinizada y las tragó con más fuerza esta vez. Me miró, con esos ojos oscuros y recién abiertos, y en ese instante supe que ya no era un guía de vereda solitario. Yo era Miguel, el hombre que cargaba la esperanza en el desierto, y haría lo imposible por protegerla. El primer obstáculo fue la esterilización primaria, una lucha contra la deshidratación. No tenía suero, y mi agua, aunque vital, era demasiado pura para el organismo de un recién nacido en shock. Intentar dosificar el agua con sal y azúcar, sin báscula, bajo el sol quemante, era un riesgo. Si me equivocaba, podría envenenarla. Tuve que confiar en el instinto, usando la punta del dedo para probar la mezcla. La alimentaba gota a gota, observando desesperadamente cualquier reacción, un atragantamiento, un movimiento. El mayor desafío fue el fallo inicial en calmarla por completo. A cada gemido más fuerte, sentía el miedo quemarme el estómago. Me veía, el patrullero experimentado, impotente ante la fragilidad de la vida más nueva. Tenía que ser delicado, pero veloz. El segundo obstáculo vino con el ambiente, el sol cayendo y la amenaza de la fauna. Cuando el sol empezó a bajar, el calor del día cedió, pero la temperatura de la roca irradiaba un calor opresivo. Yo estaba cruzando una grieta estrecha, con la intención de usarla como atajo, cuando oí un cascabeleo seco. Era una cascabel, y estaba enrollada debajo de la única piedra donde pensaba pisar. Se me subió el corazón. Un movimiento brusco y yo caería con esperanza en los brazos, exponiéndola a la mordedura o a la caída. Tuve que congelarme por un segundo que pareció eterno, y usando solo el impulso de mis rodillas, salté hacia atrás cayendo en la arena suelta. La víbora se desenrolló y desapareció. El susto me reveló mi vulnerabilidad. Estaba arriesgando la vida de la niña en cada paso. El tercer obstáculo fue la falla en el vehículo. Cuando por fin salí del tramo rocoso, alcancé a ver mi vieja camioneta a lo lejos, donde la había dejado. Corrí hacia ella, la esperanza de refrigeración y un radio más potente impulsándome. Llegué jadeando e intenté encender el motor. La llave giró, pero el motor solo soltó un ruido seco y metálico. La batería estaba muerta, probablemente sobrecalentada por la exposición. Mi única ruta de escape y mi punto de comunicación se convirtieron en un horno de metal inútil. Este revés me obligó a aceptar que no habría rescate motorizado y que la travesía sería totalmente a pie.
Tomé los pocos artículos restantes, una manta delgada y un galón extra de agua, y abandoné el resto. Era un punto sin retorno. El cuarto obstáculo fue la desorientación en el crepúsculo. Con el sol ya desapareciendo en el horizonte, la visibilidad se desplomó drásticamente, y las sombras alargadas del desierto volvieron el paisaje irreconocible. Yo sabía que tenía que seguir hacia el este, pero bajo la luz menguante, cada loma se veía idéntica a la anterior. Empecé a dudar de mi propio instinto, un guía que siempre había sido infalible. Miré el mapa, pero la escala parecía inútil en la oscuridad que se acercaba. El frío de la noche, que prometía ser implacable, empezó a subir de la arena. Necesitaba encontrar refugio antes de la hipotermia, y el pánico de estar perdido con un recién nacido vulnerable comenzó a instalarse. El quinto obstáculo, el más insidioso, fue el descubrimiento del abandono. Mientras yo revisaba los arbustos alrededor del vehículo abandonado, con la esperanza de encontrar algo útil, di con un pequeño pedazo de tela rasgada cerca de donde la caja de zapatos probablemente había sido dejada originalmente. Era un trozo de chal bordado, y debajo de él una nota mojada de sudor y lodo, casi ilegible. Las pocas palabras que logré distinguir, escritas en español, eran: «Perdóname, pero no puedo llevarte. Encuentra la vida. M.T.». Aquello no era solo desesperación, era una despedida. Mi rabia se convirtió en un dolor agudo por la madre, mezclado con el miedo de que ella pudiera haber muerto cerca, añadiendo otro fantasma a mi travesía. El sexto obstáculo fue la presión del hambre y el llanto. Llegó la noche, y Esperanza lloraba con una intensidad desesperante. Yo ya había agotado mis opciones de hidratación. Su llanto no era ya por sed, era por hambre. No tenía leche, no tenía fórmula, solo tenía mi agua y mis galletas. Me sentí un fracaso total. Sostuve al bebé contra mi cuerpo, tratando de calmarla con el calor y la voz, pero el llanto solo aumentaba, haciendo eco en el silencio de la noche fría. Yo sabía que la falta de nutrientes empezaría a afectarla rápido. La presión psicológica de no poder alimentar a la niña me consumía. El séptimo obstáculo fue la lucha contra el sueño. Estaba exhausto, el esfuerzo físico y la tensión emocional me empujaban a dormir, pero yo sabía que, si dormía profundamente, el frío de la madrugada me haría soltar al bebé o el bebé moriría por hipotermia. Tuve que mantenerme despierto, caminando en círculos, golpeándome los brazos y concentrándome en el peso de Esperanza. A cada paso veía espejismos, a cada instante pensaba que oía voces. Estaba al borde del colapso físico y mental, y el desierto esperaba pacientemente que yo cometiera el error de cerrar los ojos. El octavo obstáculo, el más cruel, fue el sacrificio final de los víveres. En medio de la madrugada, con el frío calando los huesos, me di cuenta de que la pequeña cantidad de agua restante tendría que ser usada no para beber, sino para mojar el trapo alrededor de la niña, para mantenerla humedecida contra la deshidratación que la atacaría con el amanecer. La decisión de privarme del último recurso hídrico era una sentencia, pero no había elección. La vida de ella valía más que mi sed. Usé el resto del agua para ella, sabiendo que en las próximas horas yo estaría totalmente expuesto al desierto, deshidratado y sin chance de reabastecerme. Lo único que importaba era que ella sobreviviera para ver el sol nacer. En esa noche helada, con el llanto de Esperanza haciendo eco y mi propio agotamiento consumiéndome, el tiempo perdió el sentido. Me senté bajo un peñasco, el viento frío azotando la arena, y pensé en Sofía. Recordé el olor del hospital, la quietud de los pasillos y el silencio ensordecedor de nuestra casa cuando volvimos sin el bebé que esperábamos. En ese momento, en el desierto, me sentí de vuelta en ese vacío. La diferencia ahora era que sostenía una vida que no había creado, pero que estaba luchando por proteger, y esa responsabilidad me aplastaba. Me preguntaba si mi destino era solo enfrentar la pérdida, o si esta vez sería el instrumento de la supervivencia. Me preguntaba si la oscuridad absoluta que el desierto impone, y sentí un terror profundo. El miedo no era la muerte en sí, sino a fallar en mi misión.
Si Esperanza moría en mis brazos, yo no la enterraría, yo sería enterrado por dentro. No podría vivir con la imagen de ese rostro inocente consumiéndose por culpa de mi incompetencia o lentitud. La idea de que yo podría ser la última persona en verla viva y que mi esfuerzo no sería suficiente era un dolor más cortante que la sed que empezaba a secarme la garganta. En la soledad de la noche empecé a echar cháchara con el bebé. Le murmuraba historias sobre el mar, sobre los colores que aún no había visto, sobre la vida que le esperaba del otro lado del desierto, un lugar donde el agua abunda y la sombra está garantizada. Le hablé de mi primo, contándole cómo su vida había sido fuerte y cómo ella era la prueba de que la fuerza puede nacer de la debilidad. Esas conversaciones eran más para mantenerme cuerdo que para calmar a la niña. Era mi manera de construir un puente entre la realidad brutal y la esperanza desesperada. Lo que me impulsaba no era la esperanza de un rescate milagroso, sino el sentido de justicia. Nadie merece morir solo y abandonado, especialmente un niño. Me preguntaba sobre la madre, sobre la razón del abandono. Yo no la juzgaba, solo trataba de entender la dimensión de la desesperación que forzaría a alguien a tomar una decisión tan monstruosa. Su vida había sido arrebatada antes de siquiera comenzar, y mi único objetivo era devolverla, era revertir el acto de abandono, probar que la humanidad puede encontrarse incluso en los lugares más áridos. Cada paso, cada respiración era una negociación con mi cuerpo. Sentía el dolor de cabeza palpitando, el sabor metálico y salado de la deshidratación en la boca y la debilidad en las piernas. Pensaba, si logro dar 10 pasos más, ella gana 10 minutos más. La fuerza no venía de mis músculos, sino de ese pequeño peso en mis brazos, de esa fragilidad que me exigía ser fuerte. Yo estaba viviendo la paradoja del desierto. El lugar que me llevaba a la muerte me estaba dando una razón para vivir. Me acordé de una enseñanza antigua de mi abuela, que era curandera. Ella decía que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Yo estaba aterrado por la oscuridad, por la sed y por la responsabilidad. Pero la acción, el caminar incesante, era la única oración que podía ofrecer. Ya no era Miguel el guía, yo era solo un recipiente de esperanza, movido por una fe irracional en la vida que sostenía. El frío de la madrugada era intenso. Me envolví en mi manta, apretando esperanza contra mi pecho para usar mi calor corporal como aislante. Su llanto se volvió más intermitente, lo que me asustó aún más. No era alivio, era agotamiento. Era su cuerpo rindiéndose. Me incliné sobre ella, respirando el aire caliente y húmedo que salía de mis pulmones directamente en su rostro, con la esperanza desesperada de que mi aliento pudiera mantenerla caliente. Sentí mis lágrimas, las primeras del viaje, escurrirse y mezclarse con el sudor seco en mi barba. Pensé en el futuro. Si sobrevivía, si ella sobrevivía, ¿qué pasaría? Ella sería un símbolo de heroísmo, y yo volvería a mi vida solitaria de patrullas. ¿O sería ella el cambio de juego? La pequeña criatura que me forzaría a confrontar la vida de una forma que había evitado por años. No tenía respuestas, solo tenía el ahora, el peso de su vida y la certeza de que el mañana dependía solo de mi siguiente paso. La introspección me llevó a un momento de gratitud. Estaba casi muriendo, pero estaba agradecido. Agradecido por haberme detenido en ese arbusto, agradecido por haber oído el llanto. Pude haber pasado de largo, y mi vida habría seguido igual, vacía. Pero ahora, incluso al borde del colapso, yo estaba en medio de una historia, y mi propósito era grande. La vida me dio la oportunidad de salvar a alguien, y no la iba a desperdiciar. Ese bebé era mi regalo, mi castigo y mi única salvación. Si este relato te tocó la fibra, si alguna vez has sentido la necesidad de luchar por algo más grande que tú, o si este pequeño bebé te llenó de esperanza, te pido que pares un segundo. Comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Tu apoyo es lo que me ayuda a seguir contando estas historias. Sentí el aire cambiar. El olor a polvo y sudor dio paso a un olor más limpio, más fresco, el olor que antecede al amanecer.
La noche estaba terminando, y el desierto se preparaba para su siguiente ataque, el sol de la mañana. El llanto de Esperanza ya era casi inaudible. Me apoyé en la piedra y miré hacia el este, donde la luz tenue comenzaba a pintar el horizonte de gris y naranja. Era la señal. Tenía que empezar a caminar de nuevo, antes de que el calor volviera a terminar el trabajo. La esperanza estaba ahí, frágil como la luz, pero real. El primer cambio de giro vino cuando usé el agua salinizada y el llanto de Esperanza disminuyó momentáneamente. Fue la primera señal de que mi rescate improvisado estaba funcionando, y me dio un impulso de energía que no sabía que tenía. Ese breve silencio, esa pequeña mejoría, transformó mi miedo paralizante en foco. La pregunta implícita era, si reaccionó a esto, ¿qué más puedo hacer? La incertidumbre era cuánto duraría la mejoría, y la respuesta me obligó a acelerar el paso, aprovechando la ventana de calma. El incidente con la cascabel fue el segundo gran giro, forzándome a confrontar la amenaza no humana del desierto, además del calor. Ese susto me recordó que, por más enfocada que estuviera mi mente, el cuerpo y el ambiente podían traicionarme. El silencio de la víbora después del susto era engañoso, y la amenaza real era la roca suelta en el desfiladero. La pregunta era, ¿cómo puedo proteger esta vida de algo que ni puedo ver? El miedo me hizo hipersensible a los sonidos del desierto, volviendo cada paso una decisión de vida o muerte. El tercer punto de giro fue el descubrimiento de la nota. Esas pocas palabras escritas por la madre inyectaron un misterio y una humanidad trágica a la historia. La incertidumbre ya no era si el bebé sobreviviría, sino cuál había sido el destino de la mujer que la dejó. Ese hallazgo inyectó un elemento emocional nuevo, no solo rescatar a la criatura, sino entender la historia detrás del abandono, honrando el sacrificio o la desesperación de la madre. Esto me dio un propósito que trascendía el rescate físico. El llanto desesperado por hambre durante la madrugada fría fue un punto de giro cruel. No era una amenaza física externa, sino la falla interna de mis víveres. La incertidumbre se volvió si mi amor y mi presencia serían suficientes para compensar la falta de nutrición. Fue ahí donde me cayó el 20 de que mi cuerpo podía ser fuerte, pero mis recursos eran limitados, y el tiempo era el enemigo más implacable. El miedo a que sucumbiera por desnutrición me forzó a un estado de desesperación activa. La avería del motor del carro, que me obligó a abandonar mi base de operaciones, fue un giro estratégico brutal. Esta falla confirmó que estaba totalmente solo. La incertidumbre dejó de ser sobre cuándo llegaría el rescate y pasó a ser sobre dónde podría llegar yo. Esto estableció un punto de no retorno definitivo, transformando la misión de rescate en una jornada de sacrificio solitario. Tuve que confiar totalmente en mi instinto y en mi resistencia física. La decisión de usar la última agua para Esperanza fue el punto de giro moral y físico más alto antes del clímax. Al privarme de la hidratación, asumí el riesgo de mi propia vida para extender la de ella por unas horas críticas. La incertidumbre era sobre cuánto tiempo aguantaría mi cuerpo sin agua, pero la decisión era innegociable. Ahí Miguel el pragmático murió y nació el guardián. El sacrificio me dio una claridad terrible sobre mi propósito. El silencio repentino de Esperanza con el amanecer fue un punto de giro aterrador. El llanto, por más angustiante que fuera, era una señal de vida. El silencio era la amenaza de la muerte. Dejé de andar, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella lo podía sentir. La incertidumbre se transformó en desesperación. ¿Será que llegué tarde? Ese silencio me forzó al borde del abismo emocional y tuve que usar mis últimas fuerzas para verificar su respiración. El cálculo de la distancia, la percepción de que el punto de rescate aún estaba lejos de aquí y que no llegaría antes del mediodía, fue el giro de la desesperanza. Mi mente, ya afectada por la deshidratación, empezó a coquetear con el espejismo y la rendición. Yo sabía que necesitaba subir el cerro más cercano para intentar una última señal de radio, pero el esfuerzo para subir era casi imposible. La incertidumbre era si moriría en la subida, pero la subida era el último y único camino. Empecé a subir el cerro, y la luz del sol comenzó a quemar la piel de ella otra vez. El tiempo se estaba acortando. Esa fue la vuelta que me trajo de regreso al foco. No importaba mi dolor, tenía que protegerla del sol.
Rasgué el resto de mi camisa para crear una doble cobertura, sintiendo la piel de mi hombro arder de inmediato. La incertidumbre era si la tela improvisada sería suficiente, pero el acto de rasgar la ropa era una señal de que no iba a escatimar nada de mi cuerpo para salvarla. El sonido de mi propio grito cuando llegué a la cima del cerro fue la penúltima vuelta. Estaba tan deshidratado que mi voz salió como un raspado seco y patético. Era un grito de auxilio, pero también un grito de rabia contra el desierto. La incertidumbre era si alguien lo oiría, pero el acto de gritar fue mi rechazo final a la rendición. Era mi alma afirmando la vida, aunque mi cuerpo estuviera tronando. Finalmente, cuando logré prender el radio, la señal estaba débil, pero ahí estaba. Solo pude balbucear las coordenadas y la palabra bebé, crítico, antes de que la batería muriera de lleno. La vuelta fue la transferencia del control. Ya no estaba solo, la información andaba por ahí. La incertidumbre era si el mensaje sería lo suficientemente claro, pero la carga ya no era solo mía. Caí en la arena, el cuerpo agotado, con esperanza en brazos esperando el milagro que acababa de implorar. Me desplomé en la arena, el agotamiento pegándome como un mazazo. El radio estaba muerto, la batería había tronado justo después de balbucear las coordenadas y la palabra bebé, crítico. Ya no había más que hacer. Estaba desnudo, figurativa y literalmente, bajo el sol naciente. El desierto me había despojado de todo, y lo único que quedaba era el peso irrisorio de esperanza, un recordatorio de mi fracaso al protegerla decente. Ese silencio súbito de la niña que había notado antes me rasgaba. La levanté y con los dedos temblorosos chequé de nuevo su respiración. Era superficial, casi imperceptible. Su cuerpo estaba hablando, el rostro pálido bajo la rojez del calor. Mi cerebro, nublado por la deshidratación, comenzó a jugármela. Vi a mi primo despidiéndose a lo lejos, vi a Sofía sonriendo. Eran espejismos, promesas vacías del desierto tratando de que me rindiera. Luché contra el sueño, contra la tentación de cerrar los ojos y dejar que el mundo se vaciara. Usé el resto de mi saliva para humedecer la frente de esperanza, un gesto desesperado y fútil. La abracé, tratando de transferir mi fuerza de voluntad a su cuerpo inerte. Fue en ese instante, en el clímax de mi desesperación y mi resignación, que el sonido me llegó. No era el silbido del viento, ni el latido de mi corazón en mi oído. Era un ruido lejano, un zumbido grave que venía del horizonte. Por un segundo pensé que era otro espejismo sonoro. Cerré los ojos y los volví a abrir, forzando la vista. El ruido aumentó. Un thump, thump, thump rítmico, el sonido más musical que he oído en mi vida. Era un helicóptero. Grité, pero mi voz fue un susurro seco, inaudible. Me levanté con una energía que no venía de mi cuerpo, sino de mi alma. Empecé a agitar los brazos frenéticamente, un espantapájaros desgarbado en la cima del cerro. El helicóptero estaba bajo, pero al principio parecía seguir en línea recta, en la dirección equivocada. El pánico regresó, más intenso que nunca. La oportunidad estaba ahí y estaba a punto de echarla a perder. Hice la única cosa que me quedaba, usé el sol. Yo sabía que el lente de un binocular o hasta de un reloj podía reflejar la luz en un flash potente. Me quité el reloj de la mochila, un modelo viejo de acero, y usé el cristal para capturar la luz del sol y lanzarla en dirección al helicóptero. 1, 2, 3 destellos. En el tercero lo vi. El helicóptero se detuvo y lentamente comenzó a virar, inclinándose en mi dirección. Me desplomé de nuevo, pero esta vez no de agotamiento, era alivio. Sostuve esperanza contra mi rostro y lloré, un llanto sin sonido, solo espasmos de mi cuerpo agotadísimo. En pocos minutos el helicóptero aterrizó. El viento de las aspas levantó una nube de arena y escombros, azotándome la cara, pero apenas lo sentí. 2 paramédicos corrieron hacia mí. La primera, una mujer joven con gafas protectoras y chaleco naranja, llegó hasta mí. «Miguel, ¿eres tú? Gracias a Dios», gritó por encima del ruido.
Apenas podía hablar, solo extendí esperanza. Está deshidratada, sin agua desde... La paramédico tomó al bebé con una delicadeza profesional casi reverente. Checó el pulso y la respiración con una rapidez que me calmó al instante. Está muy débil, necesitamos estabilizarla de volada. Mientras trabajaban en esperanza, sentí que mi vista se oscurecía. El otro paramédico me dio una botella de suero oral. Bébele, carnal, estás hecho un desastre. Bebí, el líquido salado y dulce bajando por mi garganta como fuego. El clímax no fue el rescate en sí, sino el momento en que la vida de Esperanza dejó mis manos y entró en la esfera de la ayuda profesional. En ese instante, el peso de mi carga se disolvió y pude finalmente ceder. Me colocaron en una camilla improvisada. Lo último que vi antes de apagarme fue el rostro de Esperanza, ahora conectado a tubos delgados, siendo llevado dentro de la cabina del helicóptero. Estaba viva. Sentí la vibración del helicóptero subir y el desierto encogerse debajo de nosotros. El dolor de la deshidratación y el frío intenso dolerían por días, pero la culpa de mi primo, del bebé perdido, finalmente parecía haber encontrado un lugar para descansar. Había cumplido mi deuda. Tenía a mi Esperanza. Si llegaste al final del clímax y sentiste la emoción de esta lucha, por favor no te vayas sin dejar un like y suscribirte al canal. La siguiente parte, la resolución, es donde descubriremos el destino de Miguel y Esperanza. ¿Y qué onda con la madre? Desperté en una cama de hospital, blanca, suave y con el olor aséptico de desinfectante, justo lo opuesto al olor a polvo y sudor que había respirado por días. Me tomó un rato entender dónde estaba. Mi garganta estaba rasposa, pero estaba conectado a una intravenosa que bombeaba vida de vuelta a mi cuerpo. El dolor del agotamiento seguía ahí, pero era un dolor tolerable, de quien ganó una batalla. La primera y única pregunta que le hice a la enfermera que entró al cuarto fue: «¿La bebé, Esperanza?». La enfermera sonrió, una sonrisa gentil que me alivió el corazón. Me informó que la niña, bautizada temporalmente como Jane Doe, estaba estable. Había sufrido deshidratación y exposición severa, pero la intervención inmediata, mi intervención, había llegado a tiempo. La noticia fue un alivio tan grande que sentí que me brotaban las lágrimas, esta vez lágrimas de agradecimiento absoluto y no de miedo. El pequeño organismo que había cargado por horas había resistido a la crueldad del desierto. Me sometieron a un largo interrogatorio. La patrulla fronteriza quería saber todo, las coordenadas, la caja, la nota y por qué había abandonado mi misión original. Entregué el pedazo de tela y el papel roto, pero omití mi teoría sobre el destino de la madre. Hablé solo de los hechos, la encontré, estaba viva y mi único objetivo era el rescate. Mi relato fue validado por las coordenadas del radio y me trataron como un héroe, algo que yo repudiaba. Hice lo que cualquier ser humano debería hacer. El impacto mediático fue inmediato y abrumador. Mi foto, agotado y despeinado, con la historia de la caja de zapatos, circuló por los periódicos. La historia del bebé del desierto se volvió un símbolo de esperanza e, irónicamente, de denuncia de la crisis migratoria. Fui visitado por reporteros y trabajadores sociales. El impacto físico pasó en pocos días, pero la consecuencia emocional era la más duradera. Sentía una conexión con esa niña, un vínculo forjado en el sacrificio mutuo, y sabía que mi vida no podría volver a la normalidad. Mientras me recuperaba, me informaron sobre el futuro de Esperanza. Debido a las leyes complejas y la imposibilidad de identificar a los padres de volada, sería puesta bajo custodia del Estado. Mi deseo de adoptarla o de tener cualquier tipo de contacto directo fue negado, al menos temporalmente, debido a mi estilo de vida aislado y peligroso. Esta noticia me pegó fuerte, fue como si me arrebataran la salvación de mis manos después de haber luchado tanto. Había arriesgado todo y ahora no podría estar cerca de ella. Sin embargo, la enfermera que me cuidó me dio un pequeño permiso. Me llevó a la maternidad y pude verla a través del cristal. Estaba en una cuna, minúscula, pero limpia y calientita. Parecía un pequeño milagro envuelto en mantas de hospital.
Me quedé allí por casi una hora, en silencio, solo observando su respiración regular. En ese momento comprendí que mi misión no era poseerla, sino garantizar que ella tuviera la oportunidad de vivir la vida que yo había luchado por salvar. Antes de salir del hospital, hice un depósito en una cuenta fiduciaria creada para el bebé y le pedí a la trabajadora social que, si un día era posible, que supiera que alguien en el desierto peleó por ella. Volví a mi trabajo en el desierto, pero volví distinto. El desierto seguía siendo mi purgatorio, pero ahora contenía una semilla de esperanza. Ya no buscaba fantasmas del pasado, buscaba la vida que necesitaba ser salvada. La memoria de esperanza encendida en mi pecho, la prueba de que la fragilidad humana sí podía ser protegida. Han pasado 2 años desde ese día, y el desierto ya no se me hace el mismo. Sigue siendo vasto, silencioso y cruel, pero ahora carga una memoria de redención. Ese evento fue el cambio de juego definitivo en mi vida. Todavía jalo en la frontera, pero ahora mi motivación es más ligera, menos basada en la culpa y más basada en el propósito. La imagen del rostro de Esperanza, primero rojiza y deshidratada, luego calma en la cuna del hospital, es mi faro. Ella me enseñó la lección más difícil de todas. La verdadera fuerza no reside en la capacidad de aguantar el desierto, sino en la disposición de sacrificarse por aquello que es más vulnerable. El desierto me dio lo peor del abandono humano, y luego me dio lo mejor de mí mismo. No me habría forzado a ese límite, no habría sacrificado mi última gota de agua si no hubiera sido por esa pequeña vida. Yo era un hombre que creía conocer el dolor, pero solo conocí la verdadera fragilidad y el instinto de protección absoluta cuando sostuve ese peso irrisorio en mi brazo. Me di cuenta de que andaba buscando un milagro en el desierto, y el milagro no fue el rescate, sino el descubrimiento de mi propia capacidad de amor y sacrificio. Me alejé de los medios, pero mantengo contacto indirecto con el caso de Esperanza a través de la trabajadora social. Supe que fue adoptada por una familia amorosa y recibió un nombre de Avereras. Con eso me basta. Entendí que mi papel no era el de padre, sino el de guardián de un momento, el de un catalizador de vida. Yo soy el hombre que encontró la esperanza, y mi trabajo ahora es garantizar que otras personas también la encuentren. Si pudiera volver atrás, haría exactamente lo mismo, sin chistar. La moraleja de esta historia es simple pero profunda. La vida siempre encuentra un protector, incluso en el lugar más árido y hostil que te puedas imaginar. La desesperación puede llevar a la gente a hacer cosas terribles, como el abandono de esa niña, pero la compasión humana es una fuerza de la naturaleza aún más poderosa. Florece donde menos lo esperas y exige un precio alto de quien la ejerce. Mi cuerpo se curó, pero mi alma cambió para siempre. Y es con esa reflexión que cierro mi relato. La vida, en su fragilidad y belleza, es el bien más precioso que tenemos, y luchar por ella, aun con el riesgo de nuestra propia destrucción, es lo que nos hace humanos. Si esta historia de supervivencia y compasión te llegó, por favor deja tu like, comparte este video con alguien que necesite esperanza y sobre todo suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir contando las historias reales que prueban que la humanidad es más fuerte que el desierto. Un abrazo y que la esperanza te encuentre donde quiera que estés.